Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta mañana de domingo. Espero que la estén pasando muy bien en compañía de su familia o de sus seres queridos y muy probablemente también de algún animal de compañía en esta mañana. Así que queremos conocer cómo conviven ustedes con los animales a través de este tema del día de hoy. Vamos a hablar de los derechos precisamente de los animales. Queremos conocer cuáles son estos derechos, que también quiénes son los encargados de garantizarles estos derechos y bueno, con la ayuda de ustedes queremos resolver todas estas dudas. De eso se trata el programa del día de hoy, así que me da muchísimo gusto saludarlos y saludar a mi compañero Oscar Virués, a nuestros invitados que en un momento se los vamos a presentar. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenos días. Buenos días. Pues igualmente un placer saludarte, igualmente a todas las personas que comparten esta transmisión de Diálogos Fin de Semana. Este es un tema donde creo que, como bien dices, hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque si bien la legislación ha estado pendiente e ha ido progresando poco a poco, es muy reciente. Por lo tanto, creo que muchas personas desconocen cuál es la situación y los derechos de los animales. Pero sí es muy importante que nosotros pues estemos al tanto de lo que está ocurriendo y qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer. Por otro lado, creo que también puede ser un tema que puede polemizar varias cosas. ¿Por qué? Porque hay personas que están acostumbrados a tratar o maltratar a los animales desde inicios de su vida o su familia y lo han venido heredando y no están conscientes de que los animales pues también tienen derechos. Entonces será muy interesante. Por lo tanto, los invitamos y las invitamos a que continúen con nosotros. Con esto comenzamos. En 1978 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en la que se establecen los derechos fundamentales que todos los animales, independientemente de su especie, deben tener garantizados. Conformada por 14 artículos, esta Declaración Universal puede sintetizarse en 4 derechos básicos: la vida, la libertad, no sometérseles a situaciones que les generen dolor y no considerárseles propiedad. Ahí tenemos una muy breve y pequeña introducción, pero que nos da alguna claridad ya de lo que vamos a hablar el día de hoy. Queremos conocer todas sus dudas y les presento a nuestros especialistas del día de hoy. Nos acompaña José Luis Carranza, abogado animalista, presidente de la Fundación Freda, ¿y cómo se pronuncia? Frecda. Y esto significa Frente Ciudadano Pro Derecho Animal. Exactamente. Y también nos acompaña Sandra Segovia, fundadora de Todos Somos Animales, defensora de los derechos de los animales no humanos, también miembro activo del Consejo Independiente Animalista de México, CIAM. Bienvenida. Hola. Bienvenido, muchísimas Muchas gracias por acompañarnos. Pues, ¿qué les parece si arrancamos, Oscar, pues conociendo la importancia? ¿Por qué es importante hablar de los derechos de los animales? Bueno, porque tenemos que reconocerlos como miembros de nuestro entorno, como iguales a nosotros, miembros del mismo bando. En el grupo que yo tengo el gusto de presidir decimos que todos somos animales, porque de hecho nosotros también somos animales. Digamos que los animales nos dividimos en 2 grandes grupos, los humanos y los no humanos, pero si esto fuera un partido de fútbol, pues seríamos del mismo equipo y por lo mismo nos necesitamos y tenemos que reconocer que al igual que nosotros son seres con un sistema nervioso central y con una capacidad clara de sentir, y que al mismo tiempo nosotros, al tener un poder racional superior al de ellos, pues estamos obligados moralmente a su defensa y protección. Eso aunado a los avances jurídicos que hemos tenido, no solo en este país, sino en el resto del mundo, que ahora ya nos obligan a protegerlos y a tenerlos bajo nuestro cuidado. Fíjate que dices muy bien los derechos de los animales y nosotros estando dentro de ellos. Hay muchos derechos de personas, mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, que apenas están, no en ciernes, pero sí en pleno desarrollo. Es decir, las leyes han ido tomando en cuenta todo este tipo de situaciones y creo que estamos en una lucha y en un camino constante de construcción. Por lo tanto, como un desarrollo moral, pues debemos estar conscientes de que los animales también tienen derechos. ¿Desde cuándo los animales o nosotros, estos animales de este lado, les damos o reconocemos los derechos a los demás animales y cuáles son? Cabe recordar que en nuestro marco normativo, en la Constitución de la Ciudad de México, se reconoció a los animales por primera vez en todo el país como seres sintientes que merecen un trato digno. Ya hablamos de una palabra que va mucho más allá, ¿no? En el tema que trataron el martes en este programa hablaban de la dignidad. Y esa dignidad ya trasciende también a los animales no humanos, porque la propia Constitución de la Ciudad de México establece que merecen un trato digno. Entonces los animales de entrada tienen una dignidad, se les reconoce una dignidad legalmente en la Constitución de la Ciudad de México.
Asimismo, se le reconoce que nosotros como seres humanos, como animales humanos, tenemos un deber ético y obligación jurídica, esto es muy importante, obligación jurídica de respetar la vida e integridad de los animales. Entonces, en México hemos dado un paso fundamental en la Ciudad de México, que esperemos trascienda a las legislaciones de los estados, donde ya estamos reconociendo, al reconocer una obligación jurídica hacia alguien, sin necesidad de emplear el término derechos, reconocemos que ese alguien tiene un derecho, porque si estamos obligados con él, ese alguien tiene un derecho. En este caso, los animales tienen derecho a que se respete su vida y su integridad en la Ciudad de México y se les da ya un carácter de seres sintientes. Preguntaban hace rato por qué proteger a los animales, por qué darles derechos a los animales. Simple y sencillamente por eso, porque son seres que sienten igual que nosotros. No nos interesa si son más o menos inteligentes, si son más o menos hábiles. Son seres que sufren y sienten igual que nosotros y por lo tanto debemos de protegerlos. Entonces, el primer parteaguas aquí en la Ciudad de México, en el país, en México, es la Constitución Política de la Ciudad de México, donde se reconocen a los animales como seres sintientes y nuestra obligación de proteger y defenderlos. ¿Este derecho como seres sintientes abarca a todos los grupos de animales? Porque bueno, hay una diversidad enorme. Abarca a todos, hay una sección más abajo en este articulado de la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 13, apartado B, donde señala que las plagas tendrán un manejo, los animales considerados plagas tendrán un manejo especial, ¿no? Porque también hay animales que por las enfermedades que transmiten, por la peligrosidad hacia la salud humana, pues tienen que tener ciertas excepciones o cierto trato diferenciado, ¿no? Pero de ahí en fuera, todos los animales que no produzcan un daño al ser humano tienen los mismos derechos. ¿Y cuál sería otro derecho? Uno es el que son seres sintientes y el derecho es a la vida y a respetar su vida. Ajá, exactamente. Tenemos las libertades de los animales que maneja la Ley de Protección a los Animales en la Ciudad de México, que se manejan a nivel internacional. A nivel internacional están reconocidos por la OCDE, cuestiones por economía, también se trata que los animales, si van a ser comercializados, tengan ciertas condiciones de dignidad. Entonces se maneja tanto en ese nivel como en la propia Ley de Protección a los Animales, que los animales tienen libertades. Ellos no le manejan la palabra derecho, manejan las 5 libertades, que ya si las cuenta uno son más, ¿no? Pero las conforman en bloque, ¿no? Dicen las 5 libertades que son libre de hambre, libre de sed, libre de desnutrición, libre de incomodidades térmicas o físicas, libre de enfermedad, de dolor, de angustia, de sufrimiento y libre para expresar sus pautas de conductas. Esas son las libertades que les tenemos que garantizar a todos los animales. Con esto nos vamos a quedar, tenemos que hacer una pausa, pero ahorita agregas algo más, Tocaya. Regresamos. Ándale, pues. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales dice que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. México cuenta con un marco legal para proteger a los animales, en el que se encuentran la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Vida Silvestre y diversas normas oficiales mexicanas, códigos penales y códigos civiles locales, así como leyes de protección animal en todas las entidades federativas. Sin embargo, de acuerdo con cifras de la asociación Anima Naturalis, en nuestro país fallecen cada año unos 60,000 animales por maltrato. Cifras que pueden ser que son impactantes, no pueden ser, pero para eso estamos haciendo este programa, para hacer conciencia, porque además de la parte moral, pues es el sentido común que nos destaca precisamente de las demás especies animales. Por eso, importante retomar todo esto. Bueno, pero en el bloque anterior te quedaste con algo que decir, sin embargo, voy a agregar a eso una pregunta más. ¿Qué pasa cuando los derechos de los animales no se respetan? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se actúa? Porque si bien en todo el país, solamente en la Ciudad de México está esta iniciativa, esta ley, más bien esta ley, ¿por qué y hasta cuándo los demás estados se van a agregar a su legislación? Déjame responder un poco y si cometo una imprecisión, licenciado, usted me ayuda.
Efectivamente, la Ciudad de México es la única que tiene protección constitucional de los animales, pero existen leyes de protección a los animales en muchos estados del país. O sea, en realidad, la mayoría de los estados tienen protección. De hecho, también existe normatividad a nivel federal que protege a muchos de los animales. Entonces, el tema no es solamente ir evolucionando las leyes, que eso es un trabajo que hacemos muchos de los activistas que participamos en esto, pero sino también hacer que esas leyes se implementen. Y la única manera que existe para implementar estas leyes es a partir de la denuncia. Y la denuncia es muy importante en muchos sentidos. Bueno, el primero es porque el animal no puede denunciar. El animal evidentemente nos necesita a nosotros para denuncia, pero dos, el hecho de denunciar es darle la relevancia al tema que necesitamos, porque eso también forma parte de las estadísticas que construyen políticas públicas. Entonces, la denuncia sirve para resolver el caso puntual de un animal que le está pasando mal, pero también para ayudar a muchos otros a modificar las leyes que así competan o para crear políticas en su beneficio. Y la Ciudad de México tiene ya varias instancias donde, dependiendo del tipo de maltrato, se pueden hacer las denuncias. En su mayoría es muy fácil, se pueden hacer por teléfono, a veces hasta de forma anónima, y el chiste es no quedarse con ganas de denunciar. Es importante recordar que en la propia Constitución de la Ciudad de México establece que la obligación, la tutela de los animales es compartida. Autoridades y ciudadanos. Aquí esta dualidad es muy importante. En los ciudadanos debemos inculcar esa cultura de la denuncia, en no quedarse callados, en dar voz a los que no la tienen. Y en las autoridades pues tienen que procurar cumplir con lo que les marca la ley, ¿no? Porque desafortunadamente nos hemos topado los activistas que acudimos a las instancias correspondientes y la propia autoridad desconoce cuál es el alcance de sus facultades. El año pasado en la Ciudad de México se logró por fin, después de 4 años de estar dando lata en la entonces Asamblea Legislativa, que se creara la Agencia de Atención Animal. Correcto. Y la triste realidad es que a más de un año que entró en funciones esta agencia, pues sigue sin hacer nada. Y desconoce sus facultades, desconoce su alcance, desconoce todo para lo que fue creado, ¿no? Y nada más se ha dedicado a dar cursos, que es parte de sus funciones, pero es la mínima parte, ¿no? Va más allá la obligación, por ejemplo, de esta autoridad, de generar políticas públicas, de sentar a todas las autoridades, de generar operativos en favor de los animales. Aquí en la Ciudad de México y en todo el país tenemos lugares donde se oficializa y se genera impunidad del maltrato animal, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar claramente aquí en la Ciudad de México, todos conocemos el Mercado Sonora. El Mercado Sonora, tú vas y ves animales en jaulas, lesionados, desnutridos, enfermos, que las autoridades tendrían que entrar a ese mercado. Nosotros en el Frente Ciudadano por Derecho Animal tramitamos un amparo en contra de la omisión de la Secretaría de Seguridad Pública porque no entra a cumplir sus obligaciones. Ya que estás entrándole a ese tema, que lo íbamos a ver un poquito más adelante, pero hay que aprovechar, ¿qué animales están permitidos para su compraventa? Y me refiero, pues, no a especies vivas, supongo, o para aclarar un poquito la duda en general Sí, de sobre todas las los personas. animales que son para alimentación también. yo Exactamente, estaba pero si pensando en hablamos eso. de algunos mercados específicamente, pues sí lo hemos visto, ¿no? Que hay animales que no te los encuentras comúnmente en los demás mercados. Entonces, ¿cuáles sí estarían permitidos y cuáles no y en qué condiciones? Sí, de entrada podemos hablar que todos los animales silvestres que están prohibidos por la norma 059, esos no pueden entrar en el comercio porque son animales protegidos y por normas también internacionales. Hablamos de jaguar, de los monos, aves, exactamente. León. Ahí viene el catálogo en esa norma 059 de cuáles animales no pueden comercializarse en México. También ahí tenemos situaciones que ya vienen propiamente de los gobiernos o legislaciones locales. Correcto. En el caso de la Ciudad de México, también el año pasado se estableció en el artículo 25, fracción 21ª de la Ley de Protección de los Animales, la prohibición expresa de vender animales en mercados públicos. ¿Por qué? Porque un mercado público en un local de 2x2 no es un lugar digno. Ahora ya aquí caemos en la dignidad para los animales para que estén siendo vendidos. ¿Por qué? Porque los tienen hacinados, los tienen enfermos, no tienen un veterinario que los esté atendiendo. Precisamente por eso se prohibió desde el año pasado la venta en mercados públicos. En otras entidades del país posiblemente siga la autorización para que vendan, pero se procura que ya la venta, la crianza y venta de animales sea únicamente a través de gente que tenga una licencia, gente que acredite tener el espacio adecuado para brindarles un trato digno a los animales en lo que se vende, ¿no? Eso se tiene que generar un reglamento para precisar
todas las medidas, el espacio que tendrían que tener todos, que es un pendiente también de la Agencia de Pero Atención Animal. independientemente de esta legislación que comenta José Luis, bueno, todos sabemos que es muy fácil encontrar animales en línea, en páginas de Facebook, En la calle. en donde tú quieras, En digo, la más calle. allá de que la legislación lo prohíbe. Y hemos visto todos casos en las noticias de monos que se escapan y andan paseando por las embajadas, A una, de te leones prometo que un se... tucán, a una Sí. cuadra de mi casa, un tucán, nos lo encontramos. Por eso te digo que aquí un poco la invitación es a las personas a decir, bueno, en realidad, ¿para qué querrías tú una especie de fauna silvestre en tu casa? ¿No? Más allá de que lo puedas o no lo puedas comprar. Y pues mucha de esta evolución de la legislación se ha dado a partir de movimientos ciudadanos, ¿no? Y pues pedirle a la ciudadanía que actúe de forma responsable, porque en realidad los cambios más fuertes se dan a partir de ahí, ¿no? Está la legislación, pero sabemos que al final se puede. Bueno, los invito a todos, no compren animales silvestres, por el amor de Dios. No tienen nada que hacer en una casa, por más que tengas tus permisos de Profepa y Semarnat y todo. No deberían estar ahí. Hay una Leones pregunta en que voy a Iztapalapa. dejar al aire porque ya tenemos que irnos a hacer un... Vale. bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero ¿cómo se le castiga a todas las personas que incumplen precisamente con esta legislación? Lo vamos a conocer después de esta pausa. El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales señala que a. Todo animal tiene derecho al respeto. b. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. c. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. El 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Distrito Federal, la cual tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los animales que habitan la Ciudad de México, en particular los animales de compañía que son víctimas de abandono, abuso y violencia. Continuamos. Creo que querías acotar o aclarar algo de la cápsula Sí, introductoria. en la cápsula mencionan que es la Ley de Protección y Bienestar de los Animales y que entró en el año 2016. Esa ley fue un proyecto que afortunadamente no entró porque traía Correcto. varias cosas que afectaban a los animales y continúa vigente la ley del 2002, la Ley de Protección a los Animales Correcto. del entonces Distrito Federal, y que en 2017 cambió Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México con varias reformas, pero es Ok. una ley que viene desde el año 2002. 2002, muy bien. Bueno, otra cosa que se quedó pendiente de aclarar, Óscar, dejaste una pregunta sobre, bueno, vamos a abordar en este bloque lo que es el castigo, qué se hace, cómo se puede penalizar el maltrato a los animales y el no garantizar sus derechos. Pero antes también quería yo preguntar, y si vamos dejando algún teléfono o a dónde se puede denunciar, ya hay algunas personas que nos dicen aquí varias quejas de hacinamiento, por ejemplo, nos dice Sweetie, en el edificio de enfrente donde ella vive, dice, tienen encadenados a 3 perros pitbull. También se están vendiendo, dicen, en Villacuapa animales. En mi unidad hay casos de maltrato animal y nadie hace nada. Específicamente había una que preguntaba del dato donde puede denunciar. Sí, es ¿Ya la encontraste? Cihuacóatl, Citlamina. Dice, por favor, pueden poner en dónde se puede denunciar por maltrato animal, si pueden dar las direcciones también de los hospitales veterinarios de la Ciudad de México y qué servicios prestan, porque también podemos encontrar a un animal en desgracia o en estas situaciones Sí, abandonado. en abandono y los podemos llevar también, ¿no? Para que se les atienda. O lastimado, ¿no? ¿A dónde, si quieres de una vez darnos Pues mira, los datos? Ana? existe una disposición legal al respecto de que cada ahora alcaldía debería contar con al menos una clínica veterinaria. En aquel entonces se llamaban delegacionales. Todavía no estamos en el punto de que exista una en cada lugar. Parece que hay un par, una está en Iztapalapa, la otra no recuerdo dónde está, pero hay un par de clínicas a bajo costo, digamos, donde se dan algunos servicios de atención básica, digamos. No son los servicios completos, pero sí servicios como esterilización, vacunación, algunas curaciones de emergencia y cosas por el estilo. Entonces, bueno, se pueden acudir a ese tipo de clínicas en caso de una emergencia o maltrato. En caso de denuncia, pues todo depende un poco, porque nuestra legislación es algo complicada en temas de denuncia. No hay un único número para denunciar maltrato, sino que dependiendo del tipo del maltrato, es a donde tienes que hacer la denuncia. Y las
los castigos van desde una sanción administrativa, digamos, hasta delitos que sí ameritan cárcel. Entonces, sí, abusados los que maltratan animales, porque sí pueden acabar en prisión. Ya ha habido un par de casos por ahí de personas que sí terminan en prisión. Entonces, dependiendo un poco el tipo de maltrato, y aquí es donde hemos insistido mucho con las autoridades en facilitar un poco el proceso de denuncia, porque a veces tienes que andar de una instancia a otra hasta que encuentres la instancia correspondiente, dependiendo del maltrato que es, pero puedes hacerlo desde en la Brigada de Vigilancia Animal, 5208-9898. Otra vez. 5208-9898. Tardan mucho en fácil. contestar, pero es importante insistir y pedir su número de folio. Pedir número de folio, eso es muy importante, y compartirlo en redes sociales, es muy importante. Para darle seguimiento, eso es muy importante. Si no les dan número de folio es como si no hubieran llamado. Sí, correcto, ese tipo es muy bueno. Puedes apoyarte con el Consejo Ciudadano, con la gente del Consejo Ciudadano, al 5533, también es muy fácil. Está muy fácil. Y puedes hacer ahí algún tipo de denuncias. Y algunos otros procesos que seguro el licenciado se lo sabes mejor que yo, acudiendo ya a FEDAPUR o con jueces cívicos o cosas de este tipo, en casos de maltratos más avanzados. Hay cosas que se pueden hacer directamente con PAOT también. Hay cosas que se pueden hacer en Semarnat, hay cosas que se pueden hacer en Profepa, todo depende un poco. Si tienen un caso de maltrato, escríbanos y les decimos a dónde ir. Es como muy fácil. Aquí es importante hacer una aclaración. Hace un momento se mencionaba de las leyes de protección a los animales. En el país, todos, a excepción de Oaxaca, tienen su ley de protección a los animales. Entonces, en los estados donde hay estados, incluso aproximadamente más de 15 estados, donde ya también legislaron el maltrato animal como delito. ¿Por qué en Oaxaca no? Por la falta de voluntad de los políticos de allá, ¿no? Allá sí está legislado como delito, pero no está legislado en la ley de protección de los animales. Ahora, es más o menos lo que yo decía en un principio. Hay ciertas comunidades donde los usos y costumbres imperan como la única ley. Es decir, pues no hay una ley, sino más bien es la costumbre que se ha tenido cultural de cada región. No es una crítica cultural, no es una crítica social, es una creación de conciencia, insisto, donde nos hemos dado cuenta en esta evolución y que intentamos que continúe, que los animales también tienen derechos. ¿Cómo entrarle entonces a estados donde no se consideran estos derechos o ciertas comunidades donde dicen, a mí cómo me van a quitar el que yo pueda tratar o maltratar a los animales? Porque pues uno puede ser como herramienta de trabajo, es decir, hay animales de carga a los que pues yo desconozco particularmente cómo la ley les protege, si existe alguna cantidad de kilos que se les permita cargar, si hay una jornada laboral que sea la óptima. Es decir, yo creo que hay todavía, si no lagunas, porque seguramente ya está considerado todo esto, pero en la gran mayor parte de nuestro país, pues se le desconoce. Precisamente por eso el maltrato animal, legalmente hablando, se puede dividir en dos tipos, en dos grupos grandes, ¿no? El maltrato animal grave, ¿cuál va a ser? Aquel que causa la muerte del animal o lesiones al animal. Y el maltrato animal no grave, que para los activistas todos son graves, ¿no? Pero legalmente hay un maltrato animal no grave, que a lo mejor no le dejaste agua, que a lo mejor lo tienes amarrado, que a lo mejor lo sacas a la calle ahí a que haga sus necesidades y a ver si no lo atropellan, que lo pases sin correa, y lo abandona. Ahí no les causas una lesión o una muerte inminente, pero podría ocasionar eso. Entonces, ese maltrato que todavía no llega a los extremos de muerte o lesión de los animales es un maltrato que se sanciona de manera administrativa. Correcto. Por lo general, todos los estados que tienen su ley de protección a los animales, hay estados que les cambian el nombre, como el Estado de México, que se llama Código para la Biodiversidad del Estado de México, pero tiene un capítulo de protección a los animales. En todas las legislaciones establece sanciones administrativas que, como ya referían, pueden ser desde una multa de un día de salario hasta más días de salario, dependiendo cada legislación, o arrestos, ¿no? Que los arrestos administrativos constitucionalmente no pueden exceder de 36 horas de arresto. Entonces ya se da cada legislación a que establezca cuántas horas de arresto se le pueden poner a una persona que comete actos de maltrato no grave, como los que referíamos. Ya entrando en materia de maltrato animal grave, las lesiones que incluso ponías el ejemplo de los animales de carga, los caballos, ahí puedes cometer un maltrato animal grave. ¿Por qué? Porque si tú ensillas mal un caballo, si tú le pones los instrumentos de trabajo a un animal, al ganado, le puedes ocasionar lesiones. En el momento que le ocasiones lesiones, ya no es una falta administrativa, ya es un delito. Y las penas pueden variar, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos penas desde 6 meses hasta 6 años de prisión. Correcto. En Chihuahua es de 6 meses a 2 años y así va variando, pero ya los estados que ya han tipificado el maltrato animal grave como delito, sancionan con penas de prisión a que cometa
principalmente la muerte o las lesiones a un animal. De hecho, incluso hay estados que ya tienen fiscalías especializadas en delitos de maltrato animal. Vamos a retomarlo, vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se vaya, regresamos. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales menciona que ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles y que, si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. De acuerdo con la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del DF, está prohibida la compraventa de animales domésticos y silvestres en la vía y lugares públicos, tianguis, mercados fijos y ambulantes, e impone una multa de hasta 69,000 pesos a quien realice estas prácticas. Bueno, ya le habíamos entrado un poquito a este tema, precisamente abordando desde los mercados, por ejemplo, que qué animales pueden venderse o no allí. Pero ahí no termina el asunto, porque hay ciertas tiendas que han recibido muchas críticas en las redes sociales y hay ciertos activistas que no están de acuerdo con esta práctica. Pero ¿dónde, si yo quiero, por ejemplo, hacerme de un animal de compañía, qué es lo que puedo hacer? Porque también por otro lado se dice, oye, ya no a tu gatito, a tu perrito, por favor, no los cruces, ya que no haya más población. Pero entonces, si yo deseo tener un animal de compañía, ¿qué es lo que puedo hacer? Hay tiendas que sí están reguladas dentro de esta legalidad y se puede comprar, o no existen esos lugares. No existen. Desafortunadamente en México no existen las tiendas que estén cumpliendo con lo que marca la ley, y no existen porque precisamente volvemos a lo que tocábamos hace un momento. La autoridad que debe dar los lineamientos para respetar a los animales no los ha elaborado. Volvemos a repetir. Aquí en la Ciudad de México es la Agencia de Atención Animal. Ella tiene que establecer los lineamientos para criadores y vendedores. Y no los ha elaborado. Entonces todavía siguen esas tiendas que están autorizadas vendiendo animales. Y nosotros lo que siempre proponemos es que adopten. O sea, no pueden, ya hay muchos animales en situación de calle, de abandono, y no podemos seguir generando. Esto es como una llave. Nosotros los activistas, los que tenemos perros rescatados, ya estamos saturados. Luego nos llaman y nos dicen, es que quiero entregarle 2 perros. ¿Pero dónde lo meto? O sea, ya no podemos. Exactamente, los gastos de vacuna, de veterinario. Hay un montón de cosas en las que tendríamos que hacer como un poco de reflexión, ¿no? No hay estadísticas confiables al respecto de cuántos perros se matan al mes en la Ciudad de México, pero hay algunas que dicen que pueden ser hasta 15,000 perros de forma mensual que se matan. Eso significa que tenemos un excedente de perros. Luego, entonces, no necesitamos producir más perros. Entonces, no debería haber tiendas que vendan perros, para al menos poder controlar esa sobrepoblación canina y poder empezar a trabajar con los animales que tenemos. Existen algunas políticas que tampoco ayudan mucho, como estas donde la autoridad permite que tú hagas donación voluntaria de tus animales, por ejemplo, en los centros de control canino. Cuando tú no quieres tu perro, lo puedes llevar al centro de control canino a que lo maten y después ir a la tienda a comprar otro, ¿no? Entonces, políticas como esta tampoco nos ayudan a generar un tipo de cultura, ¿no? Y sensibilizar. Y bueno, y por otro lado, si los animales no te gustan, piensa cuánto de tus impuestos se van en matar perros cada mes y que se podrían utilizar en muchas otras cosas que una ciudad como esta requiere. Entonces, comprar perros no es una buena idea. No, claro. Comprar gatos tampoco. Hay muchos que necesitan un hogar amoroso, cariñoso, y hay muchos activistas que seríamos muy felices si nos adoptaran animales. Así es que se vuelve como un círculo virtuoso. Creo que es una cosa como más de cultura que tendríamos que cambiar, ¿no? Empezar a pensar diferente en ese sentido. Ahora, a mí me parece clarísimo que este tema es un tema de educación. ¿Por qué? Sí. Porque si tú tienes hijos en casa, niñas, niños que insisten, entonces, ay, yo quiero un animal de compañía y un perrito, un gatito, un hámster, peces, en fin, los que... Bueno, a ver, para aclarar esto, ¿cuáles están permitidos como animales de compañía en casa? Depende quién dé la autorización, porque, bueno, desde el punto de vista de muchos activistas, no sé la opinión del licenciado, perros y gatos. Se acabó. Porque ahora ya ves Perros que se puso de moda los cerditos. El cerdo es un animal muy inteligente. Básicamente, más inteligente que el perro. Básicamente los animales de compañía pudieran ser los animales que se domesticables. consideran domésticos. Sí, porque de pronto hay unos que vivían en un hábitat completamente distinto y ya los metes a un departamento, por ejemplo. Que ese es otro punto. Pony. O sea,
Exacto, no, o una raza de un perro grande que vive en un departamento de 60 metros cuadrados no es crítica, pero es simplemente hacer conciencia o sentido común. No es un animal para el espacio que tú tienes. Si tienes 3, 4, 5, 6 personas viviendo en ese espacio, además un animal de compañía, pues yo creo que se va reduciendo todo esto. Pero, por ejemplo, ¿un hámster está permitido? Sí, está permitido. Peces están permitidos. Peces están Pero hay, permitidos. por ejemplo, muchos casos, yo conocí cuando menos, que tienen serpientes o en casa. ¿Están permitidos Algunos también? Depende, hay Depende de el la criadero y serpiente. el tipo de serpiente, ¿no? Hay criaderos que se dedican a producir serpientes que la gente puede tener como si tienen sus permisos, ¿no? Pero los cerditos no. Los cerditos también tienen su permiso porque son animales domésticos. Domesticables, domésticos y pues son muy como los inteligentes. patos, Muy o sea, los de granja también podrían Aquí tendríamos ser, ¿no? que ya exigir a la autoridad que restrinja ese alcance de los animales que se pueden tener, por ejemplo, en una Sí, ciudad. claro. Porque Perdón, licenciado, es que eso iba a decirles, porque justamente los que nos están escribiendo aquí están hablando ya de un tema de comunidad. Si tú vives, por ejemplo, en un departamento o en una zona de una casa seguida de la otra, ya lo que tú tengas de animales también puede llegar a afectar al vecino. O sea, en cuanto al ruido, en cuanto a la contaminación, si no lo limpias, si no lo cuidas, porque nos están diciendo aquí, por ejemplo, Lidia, se puede denunciar a personas que tienen un perro encerrado viviendo entre sus heces, que ladra porque claro. no le dan de comer, no le limpian, claro. nunca lo sacan. Los vecinos ya han hablado con ellos y no quiere hacer nada este vecino, y antes eran 2 schnauzer y ahora también un boxer. Y dice, tengo un video de este maltrato, ¿qué puedo hacer? pues ahí es cuestión administrativa, tendría que acudir a las instancias administrativas para que hablen con esta persona, le impongan en su caso una multa, ¿no? Porque no hablamos de un maltrato animal grave, no lo está matando ni lo está lesionando. Y sí está cometiendo actos de maltrato, ¿no? Al tenerlo sucio, al tenerlo sin alimento, pues evidentemente existe maltrato. Aquí también cabe hacer mucho la distinción porque en las unidades habitacionales nosotros como activistas tenemos muchos reportes, ¿no? De gente que se queja. Es que mi vecino rescató 5 perros y no me dejan dormir. Pero no nos dice el vecino que el vecino hace sus fiestas y por eso ladran los perros, o el vecino llega y azota las puertas, o hay casos de vecinos tan insoportables que llegan y hasta con las llaves o cualquier ruido total, con tal de hacer ladrar al perro. O sea, Ajá. los perros, si no escuchan ruidos fuertes afuera del domicilio, no van a No ladrar. van a ladrar. Sí, o si no Pero si el están- vecino lo provoca, lógicamente van a ladrar, ¿no? Y hasta los graban. No, miren cómo ladra el perro, pero no se graba cuando él está o gritando, o chiflando, o asusando a los animales. Entonces ahí es cuestión de civilidad, ¿no? Tanto los animales humanos tienen derechos como los animales no humanos, porque también luego nos exigen, no, es que si tiene 5 perros que los saque a la calle, no los queremos aquí. Entonces, ¿qué? Que los lleven a matar a los animales nada más porque el vecino hace ladrar al perro y no le gusta ya cuando ladra. Entonces ahí hay que tener eso, ¿no? O sea, no quiero que ladre el perro del vecino, pues no soy ruidoso, ¿no? Llego normal, abro y me meto, ¿no? Pero no me quedo gritando, hablando, chiflando, ¿no? Porque lógicamente el perro de al lado va a ladrar al escucharme, porque es una voz extraña. Entonces hay que ser corresponsables cada quien, ¿no? Claro. Y también determinar que no todo el que tenga 5 perros los tiene el maltrato. Correcto. Conocemos gente que tiene un perro y que lo tiene, como dicen, sucio, sin comer, desnutrido. Ese está cometiendo maltrato. Ocurre como con los hijos. Exacto. Sí, Gente que claro. tiene 5 perros y los tiene vacunados, limpios. Entonces no podemos también por el número decir que hay o no generalizar. maltrato. Y lo que hay que sino cómo aclarar lo es que tiene. la ley de propiedad en condominio ya no prohíbe tener Ya no lo animales. prohíbe, Antes así sí, estaba Ah, claro. prohibido. Esa Ahora es una no está buena- prohibido y esa es una buena noticia que todo el mundo debe saber. No, Claro. y es importante informar eso. Seguro. Yo no lo Hacemos una sabía. breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. El artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales subraya que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse, y que toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. El 8 de julio de 2015 entraron en vigor las reformas a la Ley General de Vida Silvestre y a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que prohíben a los circos trabajar con animales, así como su uso en protestas, marchas, plantones y concursos de televisión. Con estas reformas, la Ciudad de México se convirtió en la 7ª entidad mexicana en prohibir estas actividades.
Pues sí, ahí está la información, pero ¿qué tal en la práctica? Vamos a hablar de esto. ¿Realmente ya hay una sensibilización en el no usar, no es que no quiero decir la palabra usar, pero el que no estén involucrados los animales en espectáculos, en los circos, sí está implementándose ya, es una realidad, desde la ley es una cosa, pero en la realidad, ¿cómo vamos? Sí, la verdad es que sí está sucediendo. En esta ciudad ya no hay circos con animales, afortunadamente. Todavía hay algunos otros espectáculos que usan animales que estarían violentando la disposición constitucional de la que platicábamos en los bloques anteriores, ¿no? Como son las corridas de toros, por ejemplo, las carreras de caballos, ¿no? Los galgódromos y cosas como estas. Pero bueno, es algo en lo que hemos estando trabajando y me parece que también ya hay cierta sensibilidad ciudadana. Hace unas semanas se estuvo conmemorando las actividades de la Semana Antiespecista, ¿no? Donde la gente está como más consciente de la relación que debemos de tener mucho más sana con los animales, ¿no? La Constitución de la Ciudad de México estableció la obligación de que el Congreso local, en este caso los diputados locales, corrijan, adecúen las leyes secundarias, en este caso la Ley de Protección a los Animales y otras leyes que tengan que ver con los animales. Desafortunadamente no se ha hecho, hay leyes que están pendientes de modificar, una de ellas es la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, porque si recordamos el párrafo rector del artículo 13, apartado B, constitucional en la Ciudad de México, señala que tenemos la obligación jurídica de respetar la vida e integridad de los animales. Correcto. Evidentemente hay espectáculos como las corridas de toros, como las peleas de gallos, donde no se está cumpliendo con ese mandato constitucional. Y recordemos que a nivel jerárquico de las leyes, la Constitución de un lugar está sobre las leyes de ese mismo lugar. Entonces la Constitución está mandatando algo y la Ley de Protección a los Animales está contradiciendo lo que maltrata la Constitución. Precisamente por eso el 11 de octubre la diputada Leti Varela presentó una iniciativa donde se está evitando el uso de animales en los espectáculos que se atenten contra la vida e integridad de los animales. Está ya en el Congreso local esa iniciativa, estamos los activistas apoyando la misma. Esperemos que en todos los diputados del primer Congreso de la Ciudad de México exista esa conciencia de respeto a la vida y no a la muerte por diversión de unos cuantos animales humanos, ¿no? Porque ese es lo triste de este tipo de espectáculos. ¿Qué diferencia habría con un zoológico en el marco legal? En que se puede o no estar infringiendo alguna ley por tener a los animales para que los conozcan, los visiten. Como tal, no es un espectáculo. En el marco legal tendríamos que analizar los casos en particulares si existen actos de maltrato. Porque si existen actos de maltrato no podrían existir. Que evidentemente hay zoológicos, no precisamente aquí en la Ciudad de México, pero hemos visto en otros lugares donde son reclusorios. El zoológico es un reclusorio para diversión, volvemos, del ser humano, donde los animales que están acostumbrados a grandes hectáreas para poder salir, viajar, desarrollarse libremente, los encierran en jaulas de 2 por 2 metros, ¿no? Hay muchos monitos ahí brincando en jaulitas pequeñas y que cuando los encierran es peor, ¿no? Porque ya son sus jaulas más chicas, ¿no? Claro, Entonces, alejadísimos de su realidad y de su hábitat natural. La propuesta de nosotros como activistas es que los zoológicos ya no tendrán que existir, ya hay mucha tecnología actual donde incluso a través de hologramas se puede generar la imagen de animales silvestres sin necesidad de privarlos de la libertad. ¿Qué tanto, por ejemplo, hay lugares, y es que yo he conocido algunos zoológicos, no en la Ciudad de México, donde se preserva a la especie por el cuidado y el trato que se le da o la reproducción de esa misma especie? Sí. Y si hay todo un estudio detrás que apuntala precisamente pues el porqué de que se les tenga en cautiverio. Pues digamos que eso es prácticamente lo que mantiene la existencia de los zoológicos, el principio de conservación, que no todos tienen, claro, ¿no? Porque muchos no hacen ni investigación ni labores de conservación. Sin embargo, creo que en este cambio cultural del que hablábamos también es importante pues decir que ir a ver un león que está en un espacio de 2 por 2 no es un león, ¿no? Claro, los leones no se ven así, no son así, no se comportan así, y que podríamos educar a nuestros hijos a un respeto que es verlos como deberían de ser. Ahora, como decía el licenciado, hay páginas increíbles, por ejemplo, explore.org, donde tienen cámaras instaladas en muchos lugares del mundo y puedes ver osos polares en vivo, pingüinos, leones, tigres, viviendo su vida
normal y es fascinante, ¿no? Natural. Que ahora que tocas a los leones, yo quería comentar hace rato que también hay casas donde se tienen incluso leones Ay, sí, o algún sí, otro claro. tipo de felinos Profepa, ¿qué onda con en tus casa. permisos? O sea, de verdad, O sea, ¿hasta dónde sí le podemos preguntan llegar? a Profepa cómo andan esos permisos. Sí, incluso el riesgo para Que se ambos, corre, sí, por para supuesto. ambos, tanto para los humanos como para los propios animales. Pero están los vecinos, evidentemente, que también viven con esa preocupación, ¿no? Porque si yo tengo a alguien que vive al lado de mí, que vive con un león, bueno, pues primero es obvio denunciar, darle seguimiento a este caso, pero también temes represalias a las personas que viven con este tipo de animales. Entonces, ¿cómo te puedes proteger si está este anonimato, que se puede hacer la denuncia algunos casos, sí. de esta forma, pero para poderle como dar un seguimiento un poco más cercano, que digas, yo quiero que se me escuche, pero desafortunadamente creo que en ocasiones, cuando quieres que tu voz se alce, pues entonces tienes que estar como más presente. Por lo tanto, entonces ya este anonimato se va a perder porque vas a Tienes que comenzar a dar la ser cara. parte Sí. de un activismo, Sí. ¿no? Aquí lo que nosotros recomendamos en el Frente Ciudadano Pro Derecho Animal es que si quieren hacer la denuncia sin involucrarse ellos, porque son los vecinos, muchas veces son los familiares, pues que busquen una persona cercana a ellos, un amigo, un conocido, que la familia o el vecino no sepa que existe y que a través de un tercero presenten la denuncia. Ya. Lo puede hacer, esas denuncias las puede presentar cualquier persona. Entonces, bueno, yo soy el que me di cuenta, pero ya me conoce porque es mi familiar o es mi vecino, mejor busco un amigo mío de confianza para poderle dar ese seguimiento, porque es bien cierto lo que dicen. Es triste que si presentando la denuncia de forma personal, muchas veces no hacen caso, muchas veces no trabajan, no le dan seguimiento. anónimamente menos. ¿Por qué? Claro. Porque no tienen que rendirle cuenta a nadie en la autoridad. Entonces, la mayoría de las denuncias anónimas tristemente se archivan. Entonces la sugerencia es, busquen una persona de su confianza, que no lo conozca ni el vecino, que no lo conozcan ni los familiares, y que a través de esa persona de su confianza presenten la denuncia. Lo puede hacer, no necesita necesariamente ser el vecino, ser el familiar, puede ser una tercera persona que no va a tener ningún problema porque ni lo conocen, ni saben dónde viven, ni va a pasar nada, ¿no? Miren, aquí nos cuenta una persona en el Facebook que estuvo meses en una denuncia de maltrato a dos perros y bueno, le han dado muchas vueltas, regresando se las leo con más detenimiento, pero que ya les dejaron de contestar. Vamos a tratar de que eso no pase. Regresando al corte les decimos cómo. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales menciona que la experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. Reino Unido fue el primer país en tipificar el maltrato animal como delito. Allí las peleas de perros están prohibidas y los derechos de los caballos y del ganado son reconocidos. En Alemania se castiga el maltrato animal hasta con 3 años de prisión y Francia e Italia sancionan con cárcel o multa a quien cometa esta práctica. En México hace falta mucho por hacer. Sin embargo, la pregunta es, ¿necesitamos sanciones cada vez más duras para poder respetar los derechos de los animales? Escuchamos países como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y desafortunadamente, como nos comparte Mónica Lara, nos dice México tercer lugar en maltrato. ¿Debería el gobierno obligar a esterilizar a sus perros? Eso debería ser obligatorio y gratuito. La adopción y esterilización es la única opción y dejen de vender perros en tiendas. Mientras la venta de los perros siga en las calles, seguirán los perros callejeros y allí el gobierno se le ha ido. Un buen impuesto, que paguen impuestos las tiendas que venden animales, que ya no haya venta de perros, que la gente adopte. Pues más que el impuesto, yo diría que no existan ya las tiendas donde se venden animales. Ahora, también vemos conejitos, pollitos, patitos fuera de los mercados. O sea, un montón de gente que encuentra esta beta como para poder hacer un poquito de dinero, pues no es lo recomendable. Hace falta mucha educación. Yo diría que debería formar parte en el sistema educativo de la conciencia, de la sensibilización, para que niñas y niños, así como los llevan papás y mamás, o los llevamos en algún momento a los zoológicos, por el contrario, decir, mira, no vamos a ir porque
Pero eso tendría que ser un Sí, o- programa compartido desde los colegios, desde las O escuelas. sensibilizarlos en la convivencia del entorno, de la naturaleza y de todo, que en algunos casos ya se está haciendo, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Y hablando de los países que mencionabas, las diferentes culturas y países, Mirza Alcántara nos comparte, es increíble el avance en leyes que se tiene en este tema en otros países. Por ejemplo, en Suecia, la ley no permite que la mascota pase más de 6 horas sola en casa. Todos deben estar con chip registrados y contar con un seguro veterinario. Ojalá en México la gente hiciera lo mismo. En Suiza, animales y plantas son considerados ciudadanos. Y en algunos países del mundo ya existe el concepto de persona no humana para efectos legislativos. Entonces, sí estamos avanzando hacia allá. Nos falta mucho, pero creo que estamos haciendo un buen trabajo aquí. ¿Sabe por qué en un principio dije que este programa podía ser polémico? Precisamente porque tener este concepto, esta concepción de que animales y plantas podrían ser considerados como ciudadanos, son seres vivos, eso es un hecho. Pero hay personas que podrían decir, después de escuchar esto, qué ridiculez. Ahora resulta que... Y no es que yo esté consecuentando esta idea, pero hace tanto falta trabajar por los derechos, tanto humanos como animales, que la verdad es que se pisotean muchos de los derechos de mujeres y hombres. Entonces, cuando pones en la balanza, dice mucha gente, oye, los derechos de las personas y de los animales, primero me voy por... No, Creo pero que tendría que trabajarse en pero equilibrio, porque así es como se crea la conciencia en una colonia, claro. en una alcaldía, en una ciudad, en un estado, en un país. Cuando trabajas por los derechos de los animales, estás trabajando también por los derechos de las personas. Y si logras crear sensibilidad en este grupo, que es el más vulnerable de todos, logras crear sensibilidad para todos los demás grupos. Entonces, construir a favor de los animales es construir a favor de las mujeres, de los niños, de los discapacitados, de las personas de la tercera edad y de todos los grupos marginales que existen. Efectivamente, hay estudios que señalan que el maltrato animal está vinculado estrechamente con la violencia social. Donde hay una sociedad que maltrata a sus animales, va a ser una sociedad violenta y donde los índices de inseguridad se van a disparar. Hemos visto, por ejemplo, en los estados del norte del país, donde empezaron los sicarios, todo el tema de la delincuencia organizada, ahí comenzaron actos de maltrato animal terribles, ¿no? Animales mutilados, animales degollados, y casualmente empezaron los sicarios, empezaron gente descuartizada. ¿Por qué? Porque precisamente es el preámbulo. Si tú acostumbras a tu sociedad a maltratar, torturar a los animales, esa sociedad va a ser violenta entre el mismo ser humano. Claro. Y debemos de caminar hacia eso, ¿no? Erradicar todos esos tipos de formas de violencia. Y coincido contigo en el sentido de que debemos de trabajar en equilibrio, pero en equilibrio en busca de la justicia. Claro. No podemos dejar de ser justos. Desafortunadamente, como abogado, me da mucha tristeza los procedimientos penales que se están llevando ahora a cabo, que en el nuevo sistema penal acusatorio, donde tiene más derechos el delincuente que la víctima. Exacto. Y tú tienes casi que agarrar al delincuente con las manos en la masa, porque si no lo agarras con las manos en la masa, hay 1000 argucias para que el delincuente Pero sin violencia, impunidad. respetando sus derechos humanos, porque si los rebasas, entonces el criminal te Exacto, conviertes tú. correcto. Exactamente. Oigan, vamos rápidamente a ver y a escuchar la siguiente ley. El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales dice que los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental y que los derechos del animal deben ser defendidos por la ley como lo son los derechos del hombre. Exactamente, justo lo que mencionábamos, derechos animales y derechos de los humanos. Los rastros se nos está pasando. ¿Cómo está legislado esto? Ahí hay una violencia y maltrato evidente en muchos de ellos. Está legislado, no se cumplen las legislaciones, la gran mayoría de los rastros no cumplen con las legislaciones. Estamos comiendo no solamente productos insalubres, sino productos llenos de tristeza, dolor y miedo. Todo eso nos comemos todos los días. Bueno, los que comen animales, yo no. Sí. Desafortunadamente es un tema de cumplimiento de las leyes, volvemos a lo mismo. Hay muchas leyes que ya hemos avanzado, pero de nada sirve que los activistas trabajemos para modificar las leyes si las autoridades que tienen que aplicarlo no lo aplican. Es lo que yo Ese es decía un gran problema, ¿no? hace ratito preguntaba, ahí está la ley, pero se cumple, se lleva a cabo, realmente la gente estamos entrando en esta sensibilización, en esta cultura, y si no es así, ¿qué podemos o qué proponen ustedes para fomentar esta cultura que vaya disminuyendo y en algún caso eliminando el maltrato animal? En el caso del Frente Ciudadano por el Derecho Animal tuvimos que acudir a instancias federales, a un juicio de amparo, para obligar a la Secretaría de Seguridad Pública que cumpla con sus obligaciones. Ahorita está en término para cumplir.
tiene que cumplir las obligaciones en materia de protección a los animales relacionados con los mercados públicos, porque la propia ley de protección a los animales faculta a la policía de la Ciudad de México entrar a los mercados públicos y verificar si existen o no existen actos de maltrato. Lógicamente que si se percatan de un acto de maltrato tendrán que detener en el momento a la persona que lo esté cometiendo y presentarlo ante la autoridad administrativa o penal correspondiente. Entonces es triste que como ciudadanos tengamos que acudir a un juicio de amparo para que las autoridades hagan su trabajo. Ellos tendrían que hacerlo. La propuesta que yo tengo, aprovechando que en muchos lugares se va a cambiar los gobiernos, que los gobernadores, en este caso la jefa de gobierno, pongan gente con vocación en cada área, gente con conocimiento, exacto, porque para hacer las cosas bien en un país se necesitan 3 cosas sencillas, ¿no? Primero, querer hacerlo, después saber hacerlo y después poder hacerlo. Si nos falla una de ellas, estamos como ahorita, ¿no? Claro. De que no están cumpliendo con su trabajo. 30 segunditos tenemos. Pues nada más, si te gustan los animales, si quieres ayudarlos, no compres animales, no uses animales, no te diviertas con animales y si puedes, tampoco te los comes. Muchas gracias. Bueno, ahí están las recomendaciones. Es un tema que podría ser, desde luego, pues mucho más extenso. Lo es, pero como lo pudimos abordar, ojalá de verdad que hayan pues entendido o hayamos entendido entre todas y todos justamente qué es lo que podemos hacer, qué es lo importante, cómo crear conciencia y educación. Cómo ir caminando hacia un cambio. Así será. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y feliz domingo. Gracias a nuestros invitados, Oscar. Muchísimas gracias y que pasen un extraordinario fin de semana. Que así sea para todos. Bravo.